Así que vamos al capítulo 2, hermanos. Vamos a comenzar hoy la segunda parte del libro. Hemos recibido 5 mensajes en el capítulo 1 y vamos a recibir 5 mensajes en el capítulo 2. Y vamos a comenzar esta noche con el versículo 1 al versículo 4. Le vamos a titular, hermanos, a este mensaje, lo vamos a poner ahí en la pantalla. Le vamos a titular la disyuntiva para el pueblo de Dios entre el pasado y el futuro. La disyuntiva para nosotros entre el pasado y el futuro. No sé cuántos han sentido a veces quizás una disyuntiva, ¿verdad? Entre lo que hemos vivido y lo que estamos viviendo ahora y lo que está por delante. Pero vamos a ver eso aquí esta noche. Hermanos, dijimos que el libro normalmente se divide en 4 partes, porque en base a las 4 profecías que contiene o las 4 predicaciones de Ageo, las 4 profecías. Cada una de las profecías, hermanos, está especificada claramente. La primera es todo el capítulo 1 que ya vimos. En el capítulo 1, versículo 1 aparece. La segunda es la que vamos a ver esta noche, capítulo 2, versículo 1. Ya lo vamos a leer. La tercera profecía comienza en el versículo 10 del capítulo 2. Y la cuarta profecía comienza en el versículo 20 de este capítulo 2. Hermanos, esta segunda profecía vino exactamente 1 mes, 21 días después que la primera. ¿Cuánto tiempo después, hermanos? 1 mes y 21 días. Mire lo que dice, vamos a leer del versículo 1 al 4. Dice, en el mes séptimo, si usted ve el capítulo 1, versículo 1, era el mes ¿cuánto? Sexto. El 1:1 dice, en el mes sexto vino la primera. En el primer día del mes sexto, del segundo año de Darío. Aquí estamos, dice el mes séptimo, a los 21 días del mes, o sea, 1 mes, 21 días después, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, habla ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel, que era el líder, el gobernador, dijéramos, en Jerusalén, y a Josué, hijo de Josadac, el sumo sacerdote, eran los 2 líderes principales en Jerusalén. Pero no solamente a los líderes, pero dice, también háblales a todo el pueblo, al resto del pueblo, diciendo. Es una pregunta. ¿Quién ha quedado? Dice. ¿Quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo la ven ahora? Dice, ¿cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová. Esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobren ánimo, pueblo todo de la tierra, o sea, todo el pueblo que estaba en Jerusalén. Dice, cobren ánimo, dice Jehová. ¿Y qué? Y trabajen, dice, cobren ánimo y trabajen, porque cuando uno está desanimado, cuando está con depre, no quiere ni trabajar, ¿verdad? Pero cuando uno está animado, quiere trabajar, se esfuerza. Entonces dice, cobren ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, trabajad. ¿Por qué? Porque yo estoy con ustedes, con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Y luego sigue diciendo otras cosas que lo vamos a ver la próxima semana. Pero vamos a quedarnos ahí y nos vamos a centrar especialmente en el versículo 3. En el versículo 3. Hermanos, esta segunda profecía de Ageo, que vino a los líderes y al pueblo, el Señor le habla a Ageo porque
el Señor estaba queriendo prevenir algo en medio del pueblo, porque el profeta los está animando. La primera profecía, hermanos, todo el capítulo 1, cumplió su propósito. ¿Cuál era el propósito de la primera profecía? Si hacemos un pequeño recuento del capítulo 1, ¿cuál era el propósito de la primera profecía? ¿Animarlos a qué? A que comenzaran a construir el templo. Y hermanos, la predicación de Ageo tuvo un efecto inmediato en el pueblo, instantáneo casi pudiéramos decir. Y ellos comenzaron a edificar el templo casi inmediatamente. No habían pasado ni 2 meses y el pueblo estaba ya trabajando. Ellos escucharon el mensaje de Ageo y pusieron manos a la obra. El mensaje de Ageo había cumplido su propósito. Ellos estaban animados, estaban construyendo nuevamente la casa. La obra se había reiniciado, pero habían algunas cosas que podían desanimar al pueblo o que los estaban desanimando ya. Y podían aún detener el proyecto que ya habían comenzado. Y el Señor quería evitar eso y por eso le vuelve a hablar a Ageo y le vuelve a dar palabra y le dice, háblale a Zorobabel, háblale a Josué, al sumo sacerdote y háblale a todo el pueblo. Hermanos, en el versículo 8 del capítulo 1 vemos que Dios les había dicho, dice el versículo 8, subid al monte y traed madera y reedificad la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Dios, hermanos, quería ser glorificado en esa casa que ellos iban a construir, en el templo que ellos iban a construir. Dios quería poner ahí su voluntad. Entonces, dijimos al principio del libro, hermanos, vimos las razones por qué habían dejado de construir, ¿se recuerdan un poco? Habían dejado de edificar por 15 años aproximadamente la casa del Señor. Y dijimos que las razones por las que ellos habían dejado de edificar tenían sus raíces en el pasado, ¿se recuerdan? Entonces, de tal manera que lo que ellos habían experimentado en el pasado, podemos escuchar, ahí está grabado, hermano, el mensaje, creo que fue el 1, no sé si el 2, que hablamos ampliamente de esas razones. Pero ellos lo que habían vivido en el pasado les había llevado a pensar de que no era el tiempo de construir la casa del Señor. Y lo que popularmente se manejaba en la gente, en medio del pueblo, era que no había llegado aún el tiempo de edificar la casa y ellos se habían vuelto a construir sus propias casas y las tenían hermosas, muy adornadas, muy artesonadas. Y ellos pensaban que eso era la voluntad de Dios, que no construyeran la casa, que no era el tiempo para hacer eso. Ahora, la obra había comenzado, como ya dijimos. Y entonces, cuando nosotros, hermanos, decíamos que tenemos a veces pensamientos que se vuelven completamente en fortalezas, ¿verdad? Ideas en la mente que nos impiden hacer la obra de Dios y que impiden que el reino de Dios y la obra de Dios avance porque estamos llenas de nuestras cabezas de ideas que nos hacen frenarnos o nos hacen desistir o nos desaniman o tantas cosas similares, pero que detienen la obra de Dios. Pero hermanos, el Señor que conoce los corazones, ¿verdad? Que conoce nuestros corazones, Él quería prevenir que algo así volviera a ocurrir. Ya habían comenzado, habían puesto, como dijo el Señor, las manos en el arado, habían puesto sus manos en la obra, estaban trabajando, habían escuchado la primera profecía, pero había algo que los podía detener y es lo que encontramos en el versículo 3. Vamos a leerlo nuevamente y vamos a ver 2 cosas aquí, hermano. Primero,
vamos a hablar un poco más del contexto de esta segunda profecía. ¿Qué estaba pasando? ¿Cuál es el contexto de esta segunda profecía? Primero vean en el versículo 3 a quién iba dirigida, especialmente iba para todos, pero especialmente para quienes creen ustedes según el versículo 3 que iba dirigida la segunda profecía. ¿Quién lo puede gritar desde su silla? ¿Para quiénes? Dice Zorobabel, el sumo sacerdote, todo el pueblo, pero ¿de quiénes está hablando? De unas personas específicas habla el versículo 3. ¿Quiénes eran esas personas? Los que habían visto ¿qué? Los que habían visto el templo en la casa anterior, la casa de Salomón, el templo de Salomón. Entonces, el profeta, hermanos, a través de esta profecía, atiende una necesidad, dijéramos, especialmente de los mayores, de los más antiguos en medio del pueblo. Y trae el Señor un mensaje contundente, dijéramos, de aliento para ellos y para todos. Por eso le comienza diciendo: yo estoy con ustedes, continúen la obra, avancen en la obra. Pero el mensaje era atendiendo una necesidad en los más antiguos, en los mayores, en los que habían estado y habían visto el templo de Salomón antes de que fuera destruido. Los que vieron esa casa, entonces, y que miraban ahora el inicio de la construcción del nuevo templo. Y el Señor les dice en la última parte del versículo 3, dice, el Señor como que está haciendo Él una comparación, dice, la casa, los que vieron la casa antigua, no es, dice, ahora lo que están construyendo es como que, dice, comparado con la de Salomón, como nada, dice, como nada. No, el Señor no era en realidad el que estaba comparando el nuevo templo con el templo de Salomón, es que eso era lo que ellos estaban haciendo en su mente, en su corazón. Estaban comparando el templo antiguo con el nuevo templo y lo estaban haciendo de una manera equivocada, y por eso le hemos puesto este título, la disyuntiva entre el pasado y el futuro. ¿Qué estaba en el pasado en la vida de ellos? El templo de Salomón. ¿Y qué estaba en el futuro? Un nuevo templo que comparativamente ellos estaban pensando que el nuevo templo era como nada, ¿verdad? Decía, ay no hombre, esto comparado con el templo de Salomón, esto que estamos haciendo no es nada. Es algo mediocre, quizás es algo insignificante. Entonces, hermanos, esa disyuntiva, ese conflicto podía traer desánimo en medio del pueblo, y el Señor lo quería evitar. Podía traer pesimismo y desánimo en los líderes que estaban ya trabajando. Hermanos, la Escritura, si ustedes van rápido conmigo a Hebreos capítulo 10 para poner un ejemplo de cómo la Biblia, cómo el Señor, hermanos, nos manda a estimularnos los unos a los otros. La Biblia nos manda, el Señor nos manda a estimularnos los unos a los otros al amor y a las buenas obras. Pero muchas veces nuestros pensamientos, nuestras actitudes, nuestras palabras, en vez de animar a los demás, ¿qué producen? Desánimo, desaliento, porque hacemos comparaciones o decimos cosas que lo que hacen en los demás es desalentar a los demás. Y entonces dice aquí Hebreos capítulo 10 versículo 23, dice, mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y dice, y considerémonos unos a otros, ¿para qué? Para estimularnos al amor y a las buenas obras,
Dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Si lo traemos a nuestros días, hermanos, cuando nuestras vidas, nuestra vida cristiana, cuando nuestra vida espiritual está deprimida, ¿saben qué se manifiesta lo primerito? ¿En dónde nos desalentamos? ¿En hacer qué? En congregarnos. Las primeras cosas que pasan en la vida de una persona cuando por alguna razón se desalienta es que no se quiere congregar. Pero cuando la persona esté estimulada, aunque truene y llueve como hoy, venimos, hermano. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pero esa es una de las primeras cosas que pasa cuando una persona está desalentada o desanimada. Deja de congregarse. Y necesitamos buscarla, animarla y estimularla para el amor y las buenas obras. Y que nos congreguemos es lo primero que dice aquí. Entonces, era algo que le preocupaba al Señor. Y Él quería ponerle un paro rápido a eso, para que el pueblo no se desalentara, no se desanimara, para continuar llevando a cabo la construcción de la casa del Señor, donde Él iba a poner su voluntad y donde Él iba a ser glorificado. Entonces el Señor trajo una nueva y rápida exhortación de aliento a Zorobabel, a Josué, a todo el pueblo. Ahora, en el versículo 3 no vemos exactamente lo que estaba pasando, pero vamos a leer dos pasajes en dos libros paralelos, como vimos al inicio, ¿verdad? El libro de Esdras, y vamos a leer otra porción en el libro del profeta Zacarías, porque si ustedes se recuerdan, vimos que Zacarías y Ageo profetizaron al mismo tiempo. Entonces vamos a ver en Zacarías y en Esdras ahorita qué es lo que estaba pasando más ampliamente, para que veamos realmente, hermanos, por qué el Señor dice esto en el versículo 3. Pero era una llamada de atención el versículo 3. Al mismo tiempo que era algo que quería el Señor animarlos. Pero mire, vamos a leer primero en Esdras. Si me acompañan a Esdras, capítulo 3, vamos a leer del versículo 10 al versículo 13. Esdras, capítulo 3, del versículo 10 al versículo 13. Mire lo que ocurrió. Dice que cuando llegaron, hermano, quiero que lo leamos juntos. Esdras, ahí está cerquita, ¿verdad? Un poco antes. Esdras capítulo 3, versículo 10. Dice, cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, Esdras 3, 10. Dice que cuando los albañiles del templo echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas, y a los levitas, hijos de Asaf, con címbalos, para que alabasen a Jehová, según la ordenanza de David, rey de Israel. ¿Y qué hacían, hermanos? Versículo 11. Cantaban. ¿Cuándo canta uno, hermano? Cuando está alegre, uno canta. Entonces, cantaban, dice, y alabando y dando gracias a Jehová y diciendo, porque Él es bueno, cantaban, porque para siempre su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo, dice, aclamaba, ¿cómo, hermanos? Con gran júbilo, alabando a Jehová, dice, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de la casa paternas, ¿quiénes? ¿Qué dice la siguiente palabra? Ancianos, los más mayores, los antiguos, que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa, ¿qué hacían, hermano? Lloraban en alta voz. Fíjese qué problema. Estaba la gente, dice, cantaba, alabando al Señor y decían, porque Él es bueno, porque Él para siempre es su misericordia. Y estaban felices, dice, y alababan al Señor. Pero los más viejitos,
los antiguos, los que habían visto el templo anterior, ¿qué estaban haciendo? Llorando estaban. Mire qué contradicción, qué disyuntiva. ¿Cantamos y nos reímos y nos gozamos o lloramos y nos entristecemos, pues? ¿Qué hacemos, hermano? Entonces dice que lloraban, pero no lloraban así bien, sino que lloraban, se ponían al nivel de los que cantaban, hermano. Lloraban fuerte. Dice, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. ¡Aleluya!, gritaban uno. Y los otros, ¡ah!, lloraban. ¿Fíjese? Qué cosa, ¿verdad, hermano? Pero mire, dice el versículo 13, y no podía distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría, dice, de la voz del lloro. Porque clamaba el pueblo con gran júbilo y se oía el ruido hasta lejos. Entonces, tanto el pueblo como los vecinos oían el ruido, la algarabía, los gritos, y el que oía todo ese ruido no podía distinguir si estaban alegres o estaban tristes, si era fiesta o era velorio, hermano. ¿Qué era, pues? ¿Velorio o era fiesta? Bueno, no se podía distinguir qué era. Y entonces eso era lo que había ocurrido, lo que estaba pasando. Ahora miren Zacarías capítulo 4. Zacarías capítulo 4, versículo 8. Zacarías 4, versículo 8. El Señor también trajo palabra a través del profeta Zacarías. Y mire lo que dice Zacarías. Acuérdese, Zacarías y Ageo profetizaron al mismo tiempo. Vino palabra de Jehová a mí diciendo, versículo 9, las manos de Zorobabel echarán el cimiento de esta casa y sus manos la acabarán. Como quien dice, la casa se va a edificar. El Señor les estaba dando fe de que la casa se iba a edificar rápido, y así ocurrió. Zorobabel comenzó y se terminó en los días de Zorobabel. Y conocerás, dice, que Jehová de los ejércitos me envió a vosotros. Mire el versículo 10. La pregunta, ¿por qué dice porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán, dice, y verán la plomada en la mano de Zorobabel? Y dice, estos son los 7 ojos de Jehová que recorren toda la tierra. O sea, cuando dice los que menospreciaron el día de las pequeñeces, ¿a qué se refiere el profeta, hermano? A lo que leímos. ¿Cuál era el día de las pequeñeces? Cuando echaron los cimientos, porque ustedes saben que cuando se ponen los cimientos, aunque sean bien caros, pero nadie los ve. Eso es, ni se mira, pues. Eso a veces la gente que no sabe ni la importancia le puede dar y podrá decir, ¿y por qué va a gastar tanto en echarle y si eso va a quedar enterrado? ¿Verdad? Si eso va a quedar enterrado, ¿para qué vamos a gastar tanto en los cimientos? Si eso, ¿para qué? Entonces, la cosa era el día de las pequeñeces, porque ya vimos que lloraban. Y dice, los que tuvieron por pequeño ese momento cuando se echaron en los cimientos, cuando se inició la casa, dice, verán la plomada en la mano de Zorobabel. ¿Cuándo es que los albañiles usaban la plomada en aquellos días? Bueno, cuando ya las paredes estaban hechas. Lo que está diciendo es lo que dijo antes, o sea, Zorobabel comenzó y va a terminar la casa, las paredes van a ser levantadas y va a haber necesidad de usar la plomada. La obra se va a completar, estaba diciendo el Señor. Pero fíjese que a los que menospreciaron, o sea, los que lloraron cuando se echaban los cimientos, habían menospreciado, ¿verdad?, la obra. Su llanto fue un menosprecio a la obra de Dios.
fue un menosprecio a lo que Dios estaba haciendo con ellos. Su llanto, pero el profeta no los está condenando, sino que dice que los que menospreciaron se van a alegrar también. Porque el Señor es bueno, es misericordioso para con su pueblo, para con los suyos. Fíjese que el Señor no los está condenando, sino que está animando a los que construyen. No quiere que se desalienten, pero tampoco el Señor está condenando a los que lloraban, sino que les está diciendo que también ellos van a participar del gozo de ver que la obra iba a ser completada en los días de Zorobabel. Ahora, todo esto que estaba pasando, hermano, la actitud, dijéramos, de la gente mayor, de los que habían visto la casa antigua, provocaba confusión en medio del pueblo, como ya vimos, de los vecinos que les oían. Y su actitud llegó a ser un menosprecio, como estamos leyendo aquí. Y el Señor pues tuvo que amonestarlos, pero al mismo tiempo los animó. Ahora quiero que veamos un ejemplo en los días de Jesús. Jesús, hermanos, también reprendió a algunos por poner sus ojos en el templo y en las cosas externas, como las ofrendas por voto. Miren en Lucas capítulo 21, si me acompañan. Lucas capítulo 21, Jesús, hermano, también reprendió esto en sus días. Reprendió a sus discípulos y reprendió a la gente por esto mismo que estamos viendo aquí. Dice Lucas capítulo 21, versículo 5 y versículo 6. Dice, y a unos que hablaban de que el templo estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas votivas, dijo. Ofrendas votivas se refiere, hermanos, a ofrendas por voto. O sea, ofrendas que la gente había hecho voto que las iba a dar para la casa del Señor, para el templo. Y dijo, en cuanto a estas cosas que veis, días vendrán en que no quedará, dijo el Señor, piedra sobre piedra que no sea destruida. Bueno, en Marcos, voy a leerles rapidito, le dijo a sus discípulos, esta fue otra ocasión. Maestro, le dijeron, mira qué piedras más lindas y qué edificios los del templo. Y Jesús les respondió y le dijo, ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Entonces, hermano, la gente se ofendió cuando Jesús dijo eso. Ellos se deben de haber sentido ofendidos porque ellos admiraban las edificaciones. Como que usted, pues sí, que digamos nosotros aquí, qué lindo nuestro templo y el Señor nos diga, ya se los voy a botar. Para que cualquiera nos enojemos, ¿verdad, hermano? Si nos ha costado, dirá alguien. Entonces, pero el asunto es que el Señor, hermano, el punto es de que Él no quería que ellos se fijaran en lo externo, que había algo más allá, más importante que la edificación en sí. El Señor les estaba diciendo que aunque para ellos era algo menospreciable lo que ustedes hacían, Él les está diciendo, sigan adelante. Aunque para algunos es menospreciable lo que ustedes hacen, sigan adelante, les está diciendo el Señor. Sigan haciendo lo que el Señor les ha mandado. Aunque para algunos sea insignificante, pero yo estoy con ustedes, está diciendo el Señor. Continúen la edificación, continúen trabajando, continúen haciendo lo que están haciendo. Y no escuchen el llanto de los que lloran. Sigan adelante, yo estoy con ustedes. Es lo que Él les estaba diciendo. La actitud de ellos, aunque eran los mayores,
eran los que deberían de animar a los más jóvenes, pero la actitud de los mayores era una afrenta a la gloria de Dios, al reino de Dios, a la obra de Dios. Era una afrenta a la gloria de Dios, porque Él había dicho, yo voy a poner mi gloria en esa casa. Y ellos lloraban por esa casa, en vez de celebrar como hacían los demás. Ellos estaban con su actitud subestimando a Dios, como que si Dios había cambiado, como que si no era capaz de hacer algo mejor de lo que había hecho antes. Hermanos, Dios había estado en el tabernáculo en el desierto, que era una tienda sencilla. La gloria de Dios en columna de fuego había estado allí en el tabernáculo de Moisés, allá en medio del desierto. Y la gloria de Dios había estado en el templo de Salomón también, que fue una construcción majestuosa, algo lujoso, que era lo que ellos habían visto. Algo impresionante, dijéramos, el templo de Salomón, que aún la reina de Saba vino a admirar las edificaciones y las obras de Salomón. La gente venía a ver y admirar lo que estaba ocurriendo en Israel en los días de Salomón, toda la riqueza, el esplendor, la gloria de todas estas cosas. Pero la gloria de Dios iba más allá del edificio. Ellos se habían quedado con el edificio y se habían olvidado de Dios y de la gloria de Dios. Y por eso tenían esa actitud. Pero no se trata de los edificios, ni se trata de la religiosidad de nosotros, hermano. Por eso le dice las ofrendas votivas, porque eso representaba, hermanos, toda la devoción de la gente. Imagínense como que fuéramos allá al templo, no digamos ningún nombre, pero vamos allá a aquel templo y están ahí un montón de candelitas, ofrendas, como que aquí tuviéramos, hermano. ¿Verdad? Ofrendas, candelitas, y tuviéramos un montón de cosas que todos nosotros hemos traído. Y esas candelitas y todas esas cosas reflejan nuestra religiosidad, pues nuestra espiritualidad, nuestra devoción a Dios. Y que nos digan, todo eso lo voy a botar, lo voy a destruir. ¿Cómo se siente la gente si usted va a botarle a alguien las candelitas y las imágenes que tienen, hermano? Dios me guarde, ¿verdad, hermano? Claro, nosotros los evangélicos no encendemos ya candelitas, ¿verdad? Aunque algunos evangélicos todavía encienden candelitas. Pero nosotros, algunos evangélicos, ponemos banderitas. No por esas banderas, ¿verdad, hermano? Algunos reflejamos nuestra espiritualidad, nuestra devoción de diferentes maneras. Hermano, esas cosas no han cambiado hoy. Siempre hay énfasis en los templos y en las cosas que representan la devoción de la gente, las promesas de la gente. Usted escucha a veces a los hermanos y dice, yo he hecho un voto con Dios. He hecho un pacto con Dios. Si ya Dios hizo el pacto con nosotros, hermano, ya no necesita usted andar pactando nada con Dios. Ya Él hizo el nuevo pacto, hermano. Pero la gente quiere sentir que hace algo para Dios. Pero el Señor está diciendo, no se trata de nosotros, no se trata de lo que nosotros hacemos o de lo que nosotros podamos hacer para Dios. No se trata de los templos, no se trata de nuestras expresiones religiosas. Se trata sobre todo de la gloria de Dios, está diciendo el profeta. No se trata de cuánto damos para la obra. Claro, debemos de adorar a Dios con nuestros bienes, ¿verdad? Pero no se trata de cuánto doy yo. Eso no es lo importante. No se trata cuánto evangelizo yo. No se trata cuánto ayuno yo, cuánto hago esto, cuánto hago los otros, cuántas misiones hacemos, cuántas iglesias hacemos, cuánta obra hacemos, cuánto oramos, cuántos ministerios tenemos.
Todo eso refleja nuestra relación con Dios pero no se trata al final de eso. No se trata del templo, no se trata de nuestras ofrendas votivas. Ellos, hermanos, lloraban, ellos miraban hacia el pasado, se recordaban del templo y de todo lo que había en el templo, lo que ellos habían hecho ahí en el templo, y no podían dejar eso atrás y ver hacia adelante a lo que Dios quería hacer. Estaban clavados en el pasado y el Señor le habla al profeta y les está diciendo, mire el versículo 9 del capítulo 2, cómo va a terminar la profecía, la segunda profecía. ¿Cómo termina la segunda profecía? En el versículo 9. El profeta dice, el Señor les dice, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. No se trata de la casa, no se trata del templo, no se trata de todas esas cosas externas, se trata de mi gloria, dice el Señor, y la gloria mía que yo voy a poner en esta casa va a ser mayor que la que de la otra casa que ustedes conocieron. Ahora, ¿cómo traigamos esa profecía un poco más cerca a la vida de la iglesia y de cada uno de nosotros ahora? Aunque ya hemos estado haciendo algunas aplicaciones, hermano. Eso es lo segundo. ¿Cómo podemos aplicar más esta situación a nuestros días, a la iglesia hoy, a la vida cristiana hoy, a nuestras vidas? Bueno, déjenme decir algunas cosas. Espero que nadie se moleste ni se sienta. No es por usted que estoy diciendo eso, hermano. Es la palabra de Dios. No es por nadie, es por todos. No es por usted, pero es por usted. No es por nada ni por nadie en particular. Estamos estudiando Ageo y este es un problema que había ahí y que va a haber y ha habido a través de la historia de la iglesia, del pueblo de Dios. Y es una situación, hermanos, que siempre vamos a enfrentar, que tenemos que enfrentar siempre. Y nosotros no somos la excepción. Entonces, hermanos, algunas cosas que creo que podemos decir. Siempre, hermanos, debemos vivir el presente y enfrentar el futuro usando la analogía del vehículo, viendo el retrovisor de una manera adecuada. En la vida cristiana, necesitamos tener un retrovisor, sí, para ver hacia atrás. No nos podemos olvidar del pasado. El pasado es importante. Pero el pasado es solamente una referencia. El pasado no significa mucho, pudiéramos decir. No sé ni qué palabra usar. Pero el pasado es una referencia. Debemos enfrentar el futuro, vivir el hoy y enfrentar el futuro viendo el retrovisor de la vida de una forma adecuada. Hermanos, debemos de ver la historia como parte de la experiencia, del aprendizaje que Dios nos ha dado. Pero no debo quedar anclado en el pasado y que ese pasado me afecte para avanzar hacia adelante, hacia donde Dios nos quiere llevar, hacia donde Dios quiere llevar mi vida. No puedo olvidarme del pasado de la historia, porque hermanos, como dice el dicho, si yo me olvido de la historia del pasado, entonces voy a estar condenado a cometer los mismos errores. Es importante el pasado, es importante la historia. Debo de conocer la historia. Es una experiencia, es un aprendizaje, pero debo de ver hacia el pasado de una manera adecuada para poder extenderme a lo que Dios tiene por delante. Porque Dios, hermanos, nuestro Dios es el Dios del pasado. Dios es el Dios de hoy.
Y Dios es el Dios del mañana, del porvenir. Él es el mismo ayer, hoy y por siempre, por los siglos. Él no cambia, dice la Escritura. Jesús es el mismo ayer, hoy y por siempre. Nuestro Dios es el Señor de la historia. Él controla los tiempos. Los tiempos son suyos y están en sus manos. Él dice, todo tiene su tiempo, dice el Señor. No pretenda vivir ahora lo que no es de hoy. Cada cosa tiene su tiempo y todo es hermoso en su tiempo. Y ha hecho que todo sea hermoso en el tiempo que Él le ha dado. Hay tiempo de llorar y hay tiempo de reír, hay tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar. Hay tiempo para cada cosa y Dios le ha dado el tiempo a cada cosa. Y cuando cada cosa se hace en el tiempo que es hermosa, dice la Escritura. Mire lo que dice Pablo a los Filipenses en el capítulo 3, si me acompañan por favor. Filipenses capítulo 3. Vamos a leer el versículo 12 al versículo 15. Mire lo que dice Pablo aquí. Pablo, después de haber hablado de todo su currículo, de su vida pasada, si usted lee todos los versículos anteriores, Pablo habla de su vida pasada. Y dice Pablo, versículo 12, dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que, ¿qué dice? Prosigo, dice, por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Pablo está diciendo, Dios no ha acabado su obra conmigo. Debemos quitarnos por la gracia de Dios, amados hermanos, y ayudarle a los que discipulamos a no tener una actitud así, porque es tan ofensiva a nuestro Dios. Es tan soberbia y tan orgullosa esa actitud de creer que uno ya alcanzó algo, que uno ya es algo, que uno ya es alguien. Esa no es la actitud cristiana, es la actitud que debemos evitar todos los cristianos. Debemos tener una actitud de ver hacia adelante siempre lo que Pablo está diciendo. No tener una actitud como que ya somos algo. Pablo dice, no lo he alcanzado. Hermanos, dice el versículo 13, yo mismo, siendo el apóstol Pablo, estando en la cárcel y habiendo pasado y habiendo hecho todos los viajes misioneros y habiendo hecho toda la obra que Pablo había hecho, dice, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, dice. ¿Qué hace? Olvido, dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Me extiendo a lo que está adelante. No me puedo extender hacia adelante si no me olvido de lo que está atrás. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Dice, así que todos los que somos perfectos, o sea, maduros, todos los que ya tenemos algún grado de madurez, dice, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sienten esto también, os lo revelará Dios. Lo que queda atrás debo de recordarlo para aprender de ello. No debo de ignorarlo, pero debo de alzar mis ojos a lo que Dios está poniendo por delante. Nuestra expectación crece y se ensancha al vislumbrar nuestro encuentro con Él, está diciendo Pablo, y al vislumbrar la venida gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Lo que Dios tiene por delante es más glorioso. Eso es lo que Pablo está diciendo y es lo que vemos en la Biblia. Siempre lo que Dios tiene por delante es más glorioso, es más grande, porque Él es un Dios grande que hace maravillas, que hace prodigios y que quiere hacer cosas, proezas, como dice el Salmo, en medio de su pueblo.
Debo de ir entonces, hermanos, más allá de las formas, de las apariencias de las cosas, y debo ver la esencia de las cosas. Dios quiere ser glorificado. Hermano, no debo de cometer el pecado de comparar lo que Dios hizo y las formas que ocupó conmigo y hacer de las formas como que esa es la norma. Por ejemplo, la manera, cómo Dios trató conmigo para casarme con Lidis. Algunos se recordarán, no voy a contar el testimonio, ya el tiempo se nos acabó. Pero la manera en que Dios trató conmigo, como Él me habló para que yo me casara con ella, esa no es la norma para los jóvenes, como Dios trató conmigo. Yo no puedo hacer de lo que Dios hizo conmigo la norma. La manera en que el Señor, la experiencia que Él me ha dado a mí, como que esa es la norma para los cristianos. Yo no soy la norma. Ninguno de nosotros somos la norma para la vida cristiana. Ninguna iglesia es la norma para la obra de Dios. Dios, hermanos, es bueno y Él es soberano y trata con cada uno de nosotros de diferentes maneras. Y si Él ha hecho algo grandioso conmigo, pues gloria a Dios. Pero no quiere decir que esa forma, esa es la norma. Eso es lo más glorioso que existe, lo que Dios ha hecho conmigo o como Dios me ha usado a mí. Esa no es la norma. La norma es Dios mismo, su palabra es la norma. Él es el mismo y no cambia. Mire lo que dice Eclesiastés, creo que está ahí mire lo que dice Eclesiastés 7, versículo 10. Nunca digas, ¿qué dice, hermano? ¿Cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores que estos? Nunca digas que los tiempos pasados fueron mejores, dice. No lo digo yo, dice el Señor. Porque cuando decimos eso, hermano, lo que estamos diciendo es como que las cosas se han salido de las manos de Dios. Como que Dios no está controlando el destino de la humanidad, el destino de mi vida, el destino de mi familia, el destino de su iglesia, el destino de nosotros, el destino de mis hijos. Dios está en control de todo. Y Él tiene sus caminos y tiene sus tiempos y tiene sus maneras de tratar con nuestras vidas. Dios está tratando con usted como está tratando conmigo, ¿no es cierto, hermano? Y está tratando con sus hijos por quienes nosotros oramos. Entonces no digamos nunca, es que antes era mejor que ahora, dice el Señor. Porque lo que estamos haciendo es diciendo, Dios, ¿dónde estás? Se te han salido las cosas de la mano. Porque antes cuando tú estabas, las cosas eran mejor. Pero hoy como no estás. Como que las cosas están peor porque Dios no está. Dios se fue a dormir quizás. A saber qué se hizo Dios, que se han empeorado las cosas. Esa es la actitud, lo que estaba pasando ahí. Y es la actitud que no debemos de guardarnos de eso. Porque entonces estamos poniéndonos como que uno es el centro de las cosas. Pero el centro de las cosas no somos nosotros, no es lo que nosotros hemos hecho, sea un templo, sea una iglesia, sea una misión, sea evangelismo, sea oración, sea lo que sea. No se trata de lo que nosotros hacemos, de lo que nosotros podamos hacer, de lo que yo he hecho, como que eso es lo más grande que ha existido, lo que yo he hecho. Dios puede hacer aún que las piedras le alaben. Dios, por eso dice el Salmo de los niños. Fundaste la fortaleza, de los niños hiciste la alabanza. Alguien decía el otro día, solo jovencitos hay ahí en la alabanza. Bueno, preguntémonos por qué.
¿Por qué será? ¿Por qué? El punto, hermanos, concluyendo, es que Dios, lo que Él les está diciendo en esta segunda profecía es: yo voy a ser glorificado. Yo me voy a glorificar, está diciendo el Señor. Y yo me voy a glorificar y me voy a glorificar de una manera que hasta los que han estado menospreciando se van a alegrar. Porque yo soy bueno, dice el Señor. Yo soy misericordioso. Porque ese es nuestro Dios. Yo me voy a glorificar. Hermano, tenemos que tener esa convicción en nuestras vidas. Con nuestros hijos, yo sé que muchos de nosotros quisiéramos ver a nuestros hijos de otra forma. Quizás. Pero Dios está en control. Y Él se va a glorificar con nuestros hijos. Él se va a glorificar en nuestras vidas. Él se va a glorificar en nuestros ministerios. Él se va a glorificar en nuestra iglesia. Él se va a glorificar en nuestras familias. No importa si el templo es lujoso o si el templo es sencillo. Amén, hermanos. No importa cómo sea el templo. Dios se va a glorificar, está diciendo. Dios quiere ser glorificado de una mejor y mayor manera. Pero hermanos, concluyendo, no somos nosotros los que definimos cómo Dios se va a glorificar. Pero es que ese es el problema, que nosotros queremos decirle a Dios cómo Él tiene que hacer las cosas. Es que ese es el punto al final de todo esto. Nosotros queremos decirle a Dios cómo debe de tratar con nuestros hijos. Nosotros queremos decirle a Dios cómo nosotros queremos que cambie, cómo yo quiero que cambie a mi esposa. Es que tú deberías de cambiar a mi esposa, Señor. Es que tú deberías de cambiar a mi marido. Tú deberías de hacer esto con mis hijos. Deberías de hacer esto con los pastores de la iglesia. Deberías hacer esto con los hermanos. Deberías de hacer esto con mi jefe. Y nosotros le estamos dando órdenes al Señor de cómo Él debe de hacer las cosas. Y por eso hacemos berrinches espirituales. Lloramos cuando deberíamos de alegrarnos. Yo creo que alguna vez les he puesto este ejemplo. Por ejemplo, a veces las esposas, ¿verdad? Hablemos de las esposas. Se quejan y dicen que este es mi esposo, no sé qué, que no sé cuánto, que no sé aquí, que allá. Y entonces cuando uno le dice, bueno, hermana, prepárese pues para que el Señor trate con su esposo. Ay, no, le dice, yo no quiero que le pase nada, dice. Quiero que me lo cambie, pero que no me le pase nada. Quiero que me lo arregle, pero que no le quite ni un pelo siquiera a mi esposito, porque es que yo lo amo. Bueno, ¿lo ama o lo idolatra? ¿Es su ídolo o es que? Entonces, no, mejor no ore, hermano, así no. Ay, dejémoselo al Señor, dicen. Y no se imagina cuántas veces he tenido yo pláticas de ese tipo que terminan así, con las esposas y con otros. Pero ese es verme en el mismo espejo de mi corazón. Porque eso nos pasa a todos casi. Pero el Señor, hermano, va a ser glorificado, mire, en el cuerpo o fuera del cuerpo, como dijo Pablo. En el cuerpo o fuera del cuerpo. A tiempo o fuera de tiempo. En vida o en muerte. En riqueza o en pobreza. No, yo quiero que Él se glorifique con pisto, hermano. Y si Él se quiere glorificar haciéndolo pobre, hermano. No, yo quiero que Él se glorifique que me dé bastante dinero, hermano. Es que así voy a ofrendar bastante. En riqueza o en pobreza. Grande o en pequeño. En vida o en muerte. Como dice la Escritura en Hebreos 11,
Dice, por fe conquistaron reinos, dice, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, y dice un montón de maravillas ahí en Hebreos 11. Pero más adelantito dice, otros, dice, experimentaron vituperios y azotes, prisiones, cárceles, algunos fueron apedreados, otros fueron aserrados, otros puestos a prueba, otros murieron a filo de espada, otros anduvieron por aquí, de aquí para allá, errantes, anduvieron vestidos de pieles, etcétera. O sea, algunos Dios se glorificó tapándoles la boca a los leones, pero otras veces Dios se glorificó que se los comieron los leones. ¿Cómo Dios va a ser glorificado? No me toca a mí decirle cómo yo quiero que Él se glorifique en mi vida, cómo Él quiero que se glorifique en nuestra iglesia, en mis hijos, en mi familia. Esa es cosa de Él. Amén, hermano. Nosotros tenemos que venir delante de Él, doblar nuestro cuello, postrarnos delante del Señor y rendir nuestras vidas a Él. Y decirle, Señor, lo más importante y mi deseo, Señor, es que tú seas glorificado en vida o en muerte, en riqueza o en pobreza. Ese es como el matrimonio. En victoria o en derrota. Hermanos, cuando fracasamos, cuando no nos va muy bien, Dios quiere glorificarse en eso también. No solo cuando nos va bien. Dios quiere glorificarse en toda circunstancia. Es lo que les está diciendo. ¿Ustedes creen que se trata del tipo de templo? No, se trata de mi gloria, de mi honor, de mi poder, de mis maravillas, dice el Señor. Hermanos, Dios quiere hacer cosas maravillosas en su vida, en su familia, en mi vida, en mis hijos, en nuestra iglesia. Él quiere usarnos a cada uno de una manera linda. Él quiere glorificarse. Pero nosotros no podemos decirle cómo queremos que Él se glorifique y en qué momento Él lo tiene que hacer. Nosotros somos sus siervos. Somos los siervos del Señor. Y le decimos, Señor, hágase tu voluntad, como en el cielo, aquí en la tierra. ¿Cuántos quieren decirle eso al Señor esta noche, hermano? ¿Cuántos dicen amén? Yo quiero decirle eso al Señor. Vamos a orar. Oremos un momento.